Un día como hoy, hundieron al Potrero del Llano. Creo que fueron más barcos los que nos hundieron y provocaron que México se encendiera. Sí, fíjate que todos los nombres de los pasaron a denominarse aceites de Pemex, porque bueno, el Potrero del Llano ya era famoso, ¿no? Pero el Ébano y el Faja de Oro también eran barcos que hundieron los nazis. Y así se llamaron unos aceites que empezó a producir Pemex allá por los 70 o 80. Sí. Que el Faja de Oro era muy fino. Pero fue recomendado para todos. ¿Pero este fue el primer barco que nos hundieron? Sí, fue el primero. Luego siguió el Faja de Oro 7 días después. Esto apresuró que México se declarara en estado de guerra el 23 de mayo. Entonces fue un procedimiento rapidísimo. Y todavía después hubo dos, el Tuxpan y las Choapas. Dos más nos hundieron en el mismo año, en 42, en junio. Y fíjate que el Potrero del Llano había sido un barco italiano que fue decomisado por México. ¿Por qué tú? Por el bloqueo a la guerra, a la exportación de petróleo al teatro europeo. Entonces, dentro del mismo conflicto, ¿no? Entonces estaba, los alemanes se esmeraron en remediar lo que consideraban un despojo. Por eso lo hundieron. Ahora, curiosamente, no se hundió del todo. Se ve donde fue hundido, ahí en el canal de Florida. Se alcanza a ver un vestigio del barco que sobresale y tiene usted una banderita. Ah, ¿sí? Sí. Ahora, también ha habido rumores de que lo hundió Estados Unidos. No, fue un capitán alemán que se preciaba de eso y agregó al Potrero del Llano a su lista de éxitos como cazador de barcos mercantes en el Atlántico. Pues un día como hoy lo hundieron. Y como dices, está registrado en la bitácora de ese submarino. Así es. Y por eso se llama así la calle Potrero, que está y va a dar a Insurgentes, y es la continuación de Mariano Escobedo, pero por la parte norte. Juan Morales Arias, 59 años, en Tecámac. Alejandro, Mario, ¿es cierto que los alemanes vinieron al Golfo de México a hundir buques cargueros? Yo creo que todo es una falacia y en estos tiempos ya deberían decir la verdad. Bueno, usted no tiene ninguna razón para señalar eso. Alemania, los submarinos alemanes cubrían todo el Atlántico, desde la desembocadura del Hudson, o del río Hudson, los puertos de Halifax, la bahía de Nueva York, se metían a la bahía de Nueva York los submarinos, toda la costa de Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, bordeaban desde luego la Florida. Cada puerto del Golfo era vigilado rutinariamente por los submarinos alemanes, sobre todo Tampico, que era el más importante. O sea, el patrullaje alemán recorría Sudamérica, los puertos de Maracaibo, no se diga todos los de Brasil. Entraban a la bahía del Río de Janeiro a revisar, a espiar. Se enfrentaron los alemanes contra los ingleses en el puerto de Montevideo. Entraban hasta lo más recóndito de
del Río de la Plata. Llegaban hasta el sur, el paso de Magallanes. Los submarinos alemanes recorrían todo el Atlántico en las dos costas. Y por el otro lado llegaban por África y la India, el Océano Índico, y se encontraban con submarinos japoneses en medio del Océano Índico. Tenían relación. Mucho tiempo se dijo. Entonces, que si usted no tiene la más remota idea de la calidad, ¿qué me preguntaste? No, es que te bloqueaste y ya había entrado Alejandro. Espera. Perdón, es que recorrían todos los océanos con numerosísimos submarinos. Y si usted no tiene idea de eso, pues ¿cómo se atreve a decir que no fue cierto eso? Si está la relación de submarinos con cada uno de los capitanes que hundían barcos en el Golfo de México, se los adjudicaban. Era un motivo de orgullo para ellos, porque era parte de lo que ellos consideraban inhabilitar la capacidad de dar suministro de Estados Unidos a Inglaterra, sobre todo. Pero si usted no tiene idea de eso, ¿cómo puede decir no creo? Pues, lea libros de historia, es muy fácil. Bueno, pero ya se lo estamos explicando. No, bueno, pero es que da pena que alguien que tenga cierta edad no tenga esas dudas. No hay ninguna razón para dudar de eso. Y si tiene dudas, pues consúltelo en un buen libro de historia. Ya lo consultó con nosotros. No necesita comprarlo, sino en internet. No lo regañes, ya por eso lo está consultando. Claro que sí. Lo está consultando con nosotros, que nos tiene mucho confianza. Tiempo se habló de que los norteamericanos habían hecho todo para que México entrara a la guerra, pero no, está comprobado, están las bitácoras de los submarinos alemanes, que desde luego tenían que describir dónde andaban. Ahorita me acordé de esta batalla de Río de la Plata, donde un acorazado alemán ahí es finalmente derrotado, el Graf Spee, muy al principio de la guerra. Sí, no, o sea, sí había mucho patrullaje, como bien dice Mario, en todo lo que era el Atlántico, y es un hecho que los barcos mexicanos o de bandera mexicana hundidos entre mayo y junio del 42 fueron a manos de un submarino alemán, que se metió hasta el Golfo. Y el que sí quedaba duda, pero ya no es guerra, sino un barco que llevaba armas, municiones y que explotó en un puerto. ¿No se acuerdan? Llevaba municiones y antes de descargar que explota, y nunca se ha aclarado porque dicen que explotó desde dentro, otros dicen que desde fuera y que fue un... No, ese es el Maine, pero eso ocurre en finales del siglo XIX. ¿Tan atrás? Sí. Cuba, fue en Cuba, ¿no? En La Habana, en Bahía de La Habana. Ahí uno le señalan, ahí está, ahí abajo está el Maine. Y ese sí nunca se aclaró que si fue un accidente o si fue fue el pretexto para que Estados Unidos invadiera. Y la guerra contra España. 9-1. Una explosión terrible en el puerto de Halifax, en Canadá. También. Esta es una de las explosiones no atómicas más grandes que ha habido en la historia, porque el puerto se hizo pomada. Desapareció. Y era un barco cargado de explosivos.